Bueno, muy bien. ¿Cómo les va? Para quien no pudo entrar hoy por la mañana, soy Debbie Roots. Estoy acompañando este encuentro el día 6 de abril. Es el día, como ya todos lo sabemos, el Día Internacional del Coach Ontológico Profesional. La verdad que tengo un placer de poder estar aquí cerquita, acompañando a todos nosotros en este encuentro, en este día. Me siento una afortunada. Y bueno, anteriormente estuvimos en el panel junto con Elena Espinal y Daniel Rosales y Gabriela Greco, quien, bueno, también se informó que va a ser la presidenta de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching Ontológico en, y es muy importante para nosotros también este espacio. Por lo tanto, fue un encuentro muy emotivo, se realizaron muchas preguntas, y también se abrió una pregunta que les traemos a todos el día de hoy, que tiene que ver con yo, hashtag yo te reconozco. ¿A quién queremos reconocer, sí, en este día? Y no solamente quizás podamos reconocer a estos maestros que nos formaron, a estos maestros que fueron nuestros compañeros y nuestros colegas, sino también abrimos el espacio de poder reconocer a quienes vienen a nuestro encuentro día a día y que hacen posible que esta profesión y este arte y esta disciplina siga creciendo y pueda seguir generando bienestar desde un lugar muy comprometido. Entonces, bueno, los invitamos a que puedan reconocer a esos maestros que también muchas veces son nuestros coaches, nuestros clientes, como les quieran decir ustedes. Entonces, bueno, vamos a dar lugar al tercer panel, pero antes quiero presentar a Juan Pablo Larose. Juan Pablo Larose es quien va a ser moderador de este panel tan sentido también. Es coach ontológico, te integras, hoy presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Coaching de Chile. Es un honor para nosotros que moderes este espacio. Y además, bueno, por supuesto hablábamos de esto, ¿no? De no solamente los títulos que podemos tener, ingeniero de empresas, coach en liderazgo consciente, con todo lo que eso significa, sino también pone en su espacio, en su currícula montañista. Y acá es donde empiezan a aparecer estos dones o estos espacios tan interesantes, ¿no? De esto de escala montañas, imagino que un montañista escala montañas, y lo que significa también metafóricamente para nosotros ese camino de escalar montañas, y más en un día como hoy. Así que les dejo el espacio. Gracias Juan Pablo, gracias a todos por estar, y nos vemos prontito en los próximos paneles. Un placer acompañarlos desde acá. Gracias por estar ahí a todos. Hola, gracias Debbie, qué gusto en saludarte, gusto saludar a todos y qué belleza de reflexión en nuestro día, en el día de todos ustedes, el Día Internacional del Coach. Hemos hablado de educación, de liderazgo y nos toca ahora hablar de una mirada a nosotros mismos. Y quería saludarlos, gracias por por parar el día de hoy. Estamos hoy día junto a Minerva, junto a Katiushka. Agradecer también todos los que están detrás. Aquí Debbie nos ha acompañado, está Noé, está Fernando, nos acompañan también de Chile Piera Lombardi, que está bien presente también en todo. Quiero partir compartiendo lo que nos trae Rafael Echeverría, que sostiene que el coaching ontológico es una práctica al servicio del aprendizaje. Y soy convencido que el aprendizaje no se hace solo, se hace en comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Gracias por traer esto a la montaña, porque la montaña lo que más a mí me ha traído es el recorrido, es la emocionalidad, hacer las cosas con miedo o con la valentía o con la alegría. En ese camino vamos a compartir con estas dos tremendas coaches. Y le quiero pedir a la audiencia que nos vaya contando cuál es la emocionalidad que está hoy día, en este momento, que nos escriba. Ellas van a hablar 15 minutos y después vamos a tener una ronda también de preguntas. Pero es importante para nosotros en este espacio
saber cómo están, qué están sintiendo, cómo se sienten, cuál es la emocionalidad que están. Así que vayan compartiendo, por favor. Katiuska lleva más de 10 años como coach, es Master Coach venezolana, y también es la directora de la consultora Alas. Ella es practicante de coaching venezolana, me cuenta que también nació en España, pero ha vivido toda su vida acá. Una energía maravillosa que nos va a acompañar en esta tarde. Minerva Yegbran, venezolana chilena, ella es fundadora y directora de la Escuela Internacional de Coaching Ontológico y Consultoría Hacer Sentido, es Master Coach, abogado de profesión y bueno, tiene una tremenda experiencia acá en Latinoamérica. Bienvenidas, Katiuska, bienvenida, Minerva. Vamos a partir en la conversación porque ustedes son las importantes acá. Y te quisiera partir, Katiuska, haciendo la siguiente pregunta. Okay. ¿Cuál es tu mirada, tu manera de observar el ser coach? ¿Qué es el ser coach para ti? Bueno, primero que todo, un saludo a todos y gracias por estar y acompañarnos. Primero tengo que aclarar que no nací en España, mis abuelos son españoles, mis bisabuelos son españoles, pero de verdad que igual la raza siempre está ahí, pues está presente. Por otra parte, mira, yo creo que el ser coach, yo me voy a remontar un poquito a una historia en la cual a mí me hizo reflexionar la responsabilidad que era antes ser coach. Y es que hace muchos años, en el momento que estábamos en la escuela, uno de los estudiantes se me acerca y con gran preocupación me pregunta y me dice que si él estudiar coaching y hacer pues el estudio de coaching ontológico, lo aclaro, eso va a evitar que él deje de llorar. Y realmente a mí eso me llevó a una profunda emoción y sobre todo la responsabilidad de tener que responderle que no hay manera de dejar de llorar. Al contrario, creo que la diferencia entre una persona quizás que pueda recorrer el coaching ontológico, la diferencia que lo lleva es que esa persona, las lágrimas van a tener otro sentido. Y después que yo salgo de ahí, de verdad que me llevó a mucha reflexión de la responsabilidad que tiene el coach ante un coachee o ante a otra persona en el momento que estamos trabajando. Si me preguntas a mí para el ser coach, yo creo que un buen coach internamente tiene que tener una profunda calidad humana, un profundo aprendizaje de quién realmente es. Y aquí quizás yo me voy a ir un poquito a hablar también de esta parte vulnerabilidad. He escuchado en el recorrido de hoy y me llena de muchísimo orgullo escuchar de miedos como Alicia, escuchar de Daniel Rosales, la parte humana, el no saber, el escuchar. Y eso yo creo que nos lleva a que, yo creo que el coach, no sé si lo han escuchado, aquellos que son estudiantes lo han escuchado todavía o porque es parte del aprendizaje, es que el coach ontológico trabaja desde sus heridas y no desde sus certezas. Por lo tanto, ¿cómo es trabajar de esas heridas? Y por eso es que para mí el coaching ontológico me llevó a un aprendizaje grandísimo, un aprendizaje de quién soy, cómo me manejo, cuál es la música, eso también lo nombró Elena Espinal, cuál es la música cuando tú entras y cómo te estás manejando, y eso me lleva a que el coach cuando estudia, cuando se prepara, primero tiene que pasar por sí mismo, tiene que pasar por el ser. Y por eso es que cuando entro yo quizás en esta parte de la vulnerabilidad o en el entender, es que todo es nuevo. Y para mí el decirle a los estudiantes que salir de coach, yo creo que es, y es mi mirada, por supuesto, es realmente estar profundamente convencido de que no sabes nada. Y ahí voy quizás a la escucha, que lo llevaría un poco a que la buena escucha o la escucha desde la ontología, que tiene que ver con la escucha y la interpretación, que lo van a ver en algún momento, lo que no lo saben, pues es parte de la escucha, es la interpretación, nos va a llevar a nosotros a exponer y a poder realmente ponernos ante un coachee con todo el aprendizaje posible. Yo en oportunidades y en reflexiones que hablamos con los estudiantes, les digo, en el momento que ustedes piensen que ustedes tienen algo que enseñar,
yo creo que en ese momento hay que parar y hay que reflexionar desde dónde yo me estoy mostrando, porque yo soy de la que cree que cada momento es nuevo, cada persona es nueva. La escucha para mí es lo que me va a abrir las posibilidades de comprender quién es el otro y es el que me va a guiar. Y creo que una de las cosas que más me ha gustado en todo esto es las preguntas. Nosotros como formación hacemos preguntas y la única manera de quizás yo poder hacer esas preguntas tiene que ver, primero, escuchar por dónde viene y que esas preguntas a mí también me lleven a un aprendizaje y que esa persona lo lleve a este camino nuevo. Yo he hecho ponencias sobre resiliencia, ¿no? Y ahí, y responsablemente, pues les digo que yo no soy de las que cree que un coach o un ser humano es resiliente por sí. Yo creo que todo aprendizaje es nuevo y todo aprendizaje nos lleva a una nueva resiliencia. Yo vengo de dos situaciones bastante severas, de las cuales puse en funcionamiento de otros, y tiene que ver con la pérdida de mi padre por un suicidio y la pérdida de mi hija, y de la cual muchos me preguntan, y por eso yo quiero que aquí se abran muchas preguntas y que entiendan y se sientan en la comunicación, porque hagamos esta conversación de qué es el ser coach entre todos, no es nada más que es lo que yo tengo que decir, porque para mí más el aprendizaje viene por ese chat y esas preguntas que van a surgir. Y es que para mí el dolor quizás, o lo que produce el dolor, no tiene absolutamente nada que ver con un resultado de sufrimiento quizás. Yo creo que este camino donde nosotros estamos es un camino de que todos los días hay algo nuevo. Yo creo que las lágrimas se cambian de sentido desde mi experiencia. Y para mí el ser, que tiene que ver más con la parte interna, tiene que ver cómo estoy yo, hacia dónde estoy caminando. Y quizás, yo también quizás ahí los invitaría mucho a entender que aunque estamos hablando de ese ser interno sí se tiene que formar, sí se tiene que preparar, sí tiene que escuchar, sí tiene que tener un recorrido. Yo creo que yo aquí sí voy a que los coaches, mientras más años y más recorrido de experiencia, van viendo muchas cosas que dar. Y ahí voy también un poquito a ese ser coach, y quiero que quizás estén un poquito atentos, porque fue una conversación que tuvimos Minerva y yo. De un coach, yo no creo que un coach se hace por los sufrimientos o porque haya pasado momentos difíciles. Yo creo que un coach se hace por su recorrido, se hace por su escucha, se hace por poner al servicio, si bien de las heridas y no de las certezas, ponerlas al servicio de otro. Yo sí creo que un buen recorrido tiene que ver con la escucha, y se lo escuché, lo vine escuchando durante todo el tiempo, y quiero recalcarles que yo creo que el ser coach tiene que ver con mostrarte cada vez que te muestres ante alguien, abras la posibilidad a algo nuevo. Yo hay cosas que voy a recalcar un poquito aquí, que voy a ver unas palabras que para mí son importantísimas en todo esto, y tiene que ver quizás con ser un buen coach, puede tener que ver con la empatía, puede tener con las palabras resignificar. Si bien yo creo en la manera como nos manejamos el pasado, y siempre lo repito, el pasado no es un sofá, el pasado es algo que podemos recurrir, porque sí es importante resignificar. A mí me abrió muchas puertas cuando yo resignifiqué mi pasado y yo no era lo que había vivido, sino era el resultado de lo que yo había vivido. Así que los invito quizás a, como coaches, a caminar, a entenderse, a entender que quizás esta etapa que estamos viviendo ahorita, que es una etapa nueva para todos, es una etapa que no sabemos lo que va a pasar. Creo que la incertidumbre es parte de este recorrido. Es quizás manejarnos en la incertidumbre como algo que más bien nos va a traer más fuerza y poder y más herramientas, que más que ese miedo, ¿no? Y también los invito a que sientan el miedo, porque yo no soy de las que cree que por ser coach yo salí o soy perfecta o yo lo hago bien, y lo han escuchado, no sé, algunos coaches han escuchado eso, pero bueno, si tú estudiaste coaching, tú deberías saber todo. Pues no, es justamente ahí es donde yo creo que para mí fue la herramienta, y es que
no lo sabemos. Cada momento es nuevo. Pasar esta etapa de resiliencia a mí me está llevando esta etapa que veremos si somos resilientes o no, pero cruzar esta etapa de esta experiencia ahorita, en este momento como coach, yo creo que es algo nuevo, yo creo que es algo de esperar, creo que es algo de aprender, de escuchar, y por eso en las conversaciones que tuvimos Juan Pablo y Minerva y Debbie, el equipo que estaba formando esta conversación, queríamos más que ustedes nos dieran a nosotros qué es lo que están sintiendo para nosotros poder responder y unirnos ahí. Pero si tú me preguntas qué es un ser ontológico o un ser coach, es reconocerte. Y no hay una manera de ser, porque cada vez que viene una experiencia, yo lo único que les puedo invitar es a que entiendan que ese ser es nuevo, que en cada experiencia hay otro. Y si hay algo que yo, porque no soy quien para decir cómo hacer las cosas, yo creo que cada experiencia para cada uno es diferente. Lo único que les invito es a reconocer a esa persona nueva que emerge. Yo sí creo que en cada situación, sea sencilla, sea compleja, siempre hay algo nuevo. Yo creo que lo único que podemos decir en el sistema como algo que es constante y es el cambio. Entonces, los invito a que se reconozcan, a que se vean, a que comprendan y que quizás la vulnerabilidad sea parte de la vida. Aquí hay un equipo y yo creo que la comunidad de coaches que está es un equipo que siempre está a la mano, que está ahí para conversar. Y creo que si hay algo que a mí me ha quedado es reconócete, resignifica y empatía. Creo que para mí serían 3 palabras que identifican un ser coach. Muchas gracias, Katiuska. Qué belleza lo que has contado de este llorar. Los coaches somos humanos, también lloramos, ¿no? Y también reímos con mayor conciencia, por supuesto. Mira, nos están saludando, déjame buscar acá desde Italia, de distintos lugares. Está muy bonito todo lo que están contando. Hay gente que dice saludos desde Brasil, Italia, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. Traen la vulnerabilidad, también aparece la ansiedad. También Lorena agradece el recuperar la escucha del coach de su propio ser. El escucharlos, como decías tú, mándennos preguntas, creo que es muy importante, queremos escuchar, estamos en la escucha. Ser eternos aprendices, agrega Sandra. Piera nos trae la vulnerabilidad. Así que con esto nos vamos nutriendo. Muchas gracias por tu participación, por lo que estamos viendo en este minuto. Quizás Minerva, ¿cómo agregar, estás? Sí, por supuesto, por supuesto. es un poquito porque todavía tengo el tiempo, es un chin, es que tiene que ver la vulnerabilidad. Veo que eso les quedó ahí. La vulnerabilidad, quizás yo los invitaría a que se pregunten cómo ven la vulnerabilidad, porque a veces la percibimos desde la debilidad o desde que no somos capaces. Y realmente la vulnerabilidad tiene que ver más allá de ese reconocerse que simplemente no puedes. Y atentos porque en muchas oportunidades la vulnerabilidad se presenta como algo de la cual creemos que es un limitante. Y realmente lo que nos habla es que hay una crisis, hay un caos y que tenemos que buscar la posibilidad de salir de ahí. Entonces, quizás les invito a que se pregunten cómo sienten la vulnerabilidad y podemos explayar ahí. Pues más nada. Y gracias. Gracias, qué buena acotación. Minerva, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Gracias. Te quiero invitar a seguir en este hilo de conversaciones, de reflexión. Y te tengo la siguiente pregunta para poder avanzar en este camino, en este andar. ¿Qué tipo de competencias crees que necesitamos los coaches para seguir desarrollando en este camino
de aprendizaje? ¿Qué tipo de competencias necesitan desarrollar los coaches? Buenísimo. Gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Quería iniciar diciéndoles que este título de una mirada a nosotros mismos, a nuestro ser coach ontológico, profesional, nos los dieron a Katiuska y a mí antes de que estuviéramos viviendo la crisis mundial que estamos viviendo. Y es tan sincrónico y tan precioso este momento, porque no cambió en nada nuestro tema, porque de verdad necesitamos en este minuto, más que nunca, que estamos en este hito histórico, mirarnos a nosotros mismos. La manera en cómo nos miremos va a determinar las competencias que tengamos en este minuto para reinventarnos, para resignificar, para poder ser resilientes, para poder seguir aprendiendo, como decía Daniel, y aprendiendo constantemente y seguir estudiando, para poder, yo escuchaba a Alicia y decía, claro que necesitamos aprender el continuo de la vida, muerte. Claro que necesitamos darnos cuenta que es parte de un continuo y que no son hitos, y la facticidad de que estemos vivos es que vamos a morir en algún momento. Entonces, y también escuchaba a Alejandro, que lo encontré precioso cuando él dice, este momento nos encontró a nosotros como coaches de la manera que estábamos siendo. O sea, es un gerundio. Nosotros veníamos siendo como coaches, algunos veníamos ejerciendo de manera presencial, algunos de nosotros veníamos, ¿cómo se dice?, haciéndolo en cierto estilo, ¿verdad? Y lo que terminó sucediendo es que este hito nos pone a prueba y nos desafía. Yo siempre digo, en estos días que estaba haciendo algunos webinars, yo digo, esto fue un diseño de acompañamiento transformacional a la medida, lo que nos está pasando en este momento a cada uno de nosotros como seres humanos y también a nosotros como coaches ontológicos, porque a cada uno de nosotros nos tomó en un lugar, a cada uno de nosotros va a requerir ir a un lugar interno, a volver a observarnos para poder servir. No ha cambiado nuestro para qué. Nosotros somos acompañadores de las transformaciones y las transformaciones vienen sucediendo en nosotros mismos, solo que los coaches hacemos un bellísimo trabajo de acompañamiento para que eso se acelere, se catalice y podamos remirarnos, aprender, cambiar, transformarnos, recordar lo que queramos. Entonces, con este contexto y escuchando todo el día de hoy, yo quiero hacer lo siguiente, porque nosotros estamos llamados para este momento, nuestra disciplina se hizo cargo y se hace cargo de ese tipo de acompañamiento. O sea, nacimos para este momento, coaches. Entonces, esto es lo que Alicia decía en la mañana, un beneficio colateral, ¿ya? Y hay otras cosas que no son beneficios colaterales que vamos a tener que volver a entrenar. Entonces, en ese sentido, Juan Pablo, cuando tú me preguntas las competencias, yo quiero hacer lo siguiente, quiero acompañarnos a mirar en cada uno de los lugares, en cada uno de los niveles de aprendizaje, ¿qué necesitamos, qué competencias necesitamos? Por ejemplo, en las competencias en el hacer puntual, nosotros vamos a requerir aprender a hacer coaching por Zoom, si no lo sabíamos, vamos a requerir usar plataformas como Meet, como FaceTime, como por ejemplo Meti.com, que se los recomiendo, que también permite que los grupos puedan conversar y que aparezca en una pantalla. O sea, nosotros vamos a tener que aprender en lo técnico ciertas cosas digitales hasta que estemos resguardados. Esta mañana hablaban del confinamiento, el aislamiento. A mí me ha gustado mucho la distinción y me ha servido esto que tiene que ver con resguardarnos. Nosotros en este minuto nos guardamos adentro para poder servir a un afuera que nos está requiriendo. Ya les estoy hablando como colegas en este minuto que el lugar sagrado que tenemos es esto que tenemos aquí adentro. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que aprender habilidades digitales, los que no sabíamos, sí. Yo el sábado pasado
partimos en Hacer Sentido, iniciamos un programa avanzado con 71 alumnos, todo de manera digital. Créanme que no eran las habilidades más maravillosas que yo tenía en mi vida. A mí me gusta el contacto, a mí me gusta tocarnos, y lo venezolano lo tengo adentro, a mí me gusta vernos a los ojos físicamente, cerca, y quiero decirles que requirió para mí un desafío, y para el equipo, de hacerlo a nivel digital, y déjenme contarles que con gran orgullo puedo decir que tuvo el mismo calor, la misma cercanía, las mismas posibilidades. Entonces, en el hacer, sí, vamos a tener que estudiar, vamos a tener que generar redes de ayuda, esto es juntos, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, que aprender otros settings de contexto de confianza, y ahí, por ejemplo, yo he ido aprendiendo algunas cosas que tienen que ver con que colocarse los audífonos en una sesión de coaching ejecutivo, el otro siente que estamos cuidando que su voz y su conversación no está escuchándolo todos nuestros familiares, y así una serie de datos. Entonces, hay competencias en el hacer que si no las sabemos hacer, las tenemos que aprender. Hay competencias en el ser, y nosotros los ontológicos nos dedicamos a esas que después permiten haceres efectivos. Y ahí me quiero detener un rato, porque ahí vamos a necesitar varias de las distinciones, revisarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo, ¿qué aprendí? ¿Aprendí a liderar momentos de incertidumbre desde la ansiedad? ¿O lo aprendí a liderar desde la calma o la paz? No es lo mismo. Mis estados de ánimo, como decía Elena, cuando ella dice en algún minuto, tengo que poder observar mis estados de ánimo. No los queremos observar para convertirnos en algo zen. Queremos observarlos porque si yo estoy resignada, estoy o resentida, y estoy peleando con cómo es posible, que iba a iniciar un programa tan lindo y ahora no puedo, cómo es posible, ahora que hablaba con un coach que me pidió coaching, que tiene 5 años de graduado, me dijo, ahora Minerva que me iba bien, ahora que era exitoso, me acaban de cancelar todos los programas. Entonces yo le decía a esta persona, vale la pena que tú revises tus competencias del ser, que tú revises si aprendiste, por ejemplo, a instalarte en un lugar de flexibilidad que te permita hacer cosas distintas y que te permita reinventarte y resignificarlo. Pero ante esa rigidez que aprendió en su forma de ser, le está costando mucho más poder hacer algo distinto. Por ejemplo, se nos pide en nuestra forma de ser autenticidad hoy día como coaches. Ahora más que nunca el setting cambió. Por ejemplo, mis ejecutivos, los alumnos, me preguntan, ¿y cómo estás tú? Y esa era una conversación en donde nosotros no nos deteníamos tanto, y me preguntan, ¿cómo está tu familia? Qué lindo tu cuadro. Y comienza un setting en donde nosotros también tenemos miedo, donde nosotros también abrazamos nuestros miedos y actuamos en consecuencia. Pero si lo que yo tengo es exceso de miedo, me voy a panicar, voy a estar en la cobardía, no se me van a ocurrir ideas creativas. Entonces yo necesitaría poder distinguir en qué mundo emocionales estoy, cómo está mi cuerpo, si mi cuerpo está más rígido, si mi cuerpo está más flexible, cómo están mis paradigmas. Por ejemplo, hay gente que me dice, pero es que yo soy malo, dado como soy no puedo. ¿Se acuerdan de ese enemigo? Soy malo para lo digital, soy malo para esto, yo no sirvo para aquello. Todos esos paradigmas vamos a tener que poder transformarlos. Entonces, esas competencias del ser van a requerir que nosotros volvamos otra vez a mirar aquello que aprendimos y aquello que se nos quedó afuera del dominio del aprendizaje, ya sea emocional, corporal, físico, cognitivo. Entonces, vale la pena que ustedes más que nunca ahora vuelvan a ustedes mismos, tomen sesiones de coaching si la necesitan, hagan el movimiento que requieren hacer, porque, por ejemplo, yo pensaba, esta pretensión de predecir todo nos está poniendo en juego que vale la pena en este minuto aprender a estar en paz en la incertidumbre, ¿sí? Y anoté algunas cositas que nos pudieran servir. La ternura en equilibrio como mundo emocional tiene que ver con el amor y tiene que ver, dice algo así, algo merece ser cuidado. Entonces imagínense que nuestro coaching necesita ser cuidado, merece ser cuidado, pero nosotros también. Y ese cuidado es parte del amor, de decir, ok,
¿qué necesito yo para poder servir de una manera profesional? Y si yo lo único que aprendí fue el déficit de ternura, que tiene que ver con descuidarme, entonces difícilmente le voy a ofrecer a mis clientes y a mis coachees lo que ellos están necesitando en este momento. Necesitamos nutrir y cultivar nuestras competencias en el ser. Ya lo que decía Katiuska, nuestra vulnerabilidad, nuestra resiliencia, tener cuidado con idealizar este momento. Muchas de las personas me dicen, santo virus, y yo les digo, mira, este virus está siendo letal, vamos con 60.000 muertos a nivel mundial. Tanto como santo no es, lo que sí creo es que este virus que nos está llenando de miedos y dolores, nos está permitiendo un tremendo regalo, que es volver a observarnos, volver a remirarnos, reinventarnos. Para algunos de ustedes que están en este minuto con mucho miedo, que no saben cómo se van a reinventar como coaches, créanme que, como decía Elena en la mañana, nosotros tenemos capacidad infinita de volver a crearnos, posibilidades infinitas. Usen la red de coaches, FICOP está haciendo un trabajo maravilloso en eso. Reinventémonos juntos, porque parece que no es la era de lo individual. Y todos aquellos que quieran hacerlo yo, Memi, conmigo, se van a tener que ver desafiados a hacerlo distinto. Y por último, me quiero referir en este tiempito que me queda a las competencias espirituales como coach, ¿sí? Hasta ahora me había referido a las de al hacer y el ser, y son súper importantes, y les pido que no minimicen ni una ni otra, porque las competencias que requerimos para este momento como coaches son integrales, son en el hacer, en el ser, y también en el recordar o en el lugar de seres espirituales teniendo esta experiencia humana. Hoy más que nunca, nosotros vamos a necesitar, ante la incertidumbre, ante lo que no sabemos, ante lo que está sucediendo, ser creadores de posibilidades y sostenernos y depositarnos en algo más grande, que le hemos puesto muchos nombres, ¿ya? Le hemos puesto Dios, lo esencial, la fuente primordial, el alma, el espíritu, llámenlo como ustedes quieran, yo no tengo problema con el nombre, solo que no van a ser suficientes ya las competencias humanas solitas. Ahora se requiere, cuando decía Katiuska, por ejemplo, un escuchar, nosotros como coaches sabemos que requerimos un escuchar activo, pero ahora requerimos un escuchar pleno. O sea, eso quiere decir que vamos a tener que percibir con todos nuestros poros, con nuestra energía. Por ejemplo, en esa conferencia que comencé el sábado, yo les puedo decir que a nivel energético se sentía que todos éramos uno, que estábamos aprendiendo, que queríamos seguir estudiando, porque necesitamos tener más herramientas y que estábamos siendo uno en este acontecer mundial. Por ejemplo, necesitamos confiar en nuestras habilidades como coaches y también confiar en otros a nivel humano, y también necesitamos comenzar a tener fe. La fe de que aunque no tenga confianza, aunque no sepa, hay algo más grande que nos puede sostener, ¿sí? Hay un lugar y una competencia preciosa espiritual que tiene que ver con el silencio. Si bien el centro del lenguaje es el silencio, el centro corporal tiene que ver con la quietud, el centro emocional tiene que ver con la aceptación, el centro espiritual tiene que ver cuando nosotros podemos distinguir que somos conciencia en este cuerpo, en esta mente, en estos paradigmas. Entonces, por eso es muy valioso respirar, meditar, por eso es muy valioso que este cuerpo intergaláctico, vamos a llamarlo así, esté claro que no solo es mente, cuerpo, emoción, sino que hay algo más que lo podemos llamar misterio, magia, y que los no sé en ese lugar son sostenidos por algo más grande, ¿ya? Por ejemplo, este es el minuto de invocar, y cuando yo les digo invocar es, invoquen a todo lo que les sirva para que ustedes puedan generar competencias como coaches que tengan valía en su ser y el hacer para poder ir a acompañar a las organizaciones, a acompañar a sus coaches, a todo lo que tengan que hacer. Y ahí solo pedirles que estas tres competencias que las traté de distinguir,
que están todas juntas, son necesarias todas, que si ustedes comienzan a priorizar una sobre la otra, lo que va a pasar es que no van a poder servir y reinventarse a nivel profesional como hoy en día lo tenemos que hacer. Muchas gracias Minerva. Qué maravilla de traernos la espiritualidad en los días de hoy, que vivimos en una sociedad del rendimiento tan fuerte en el hacer y los KPI, las metas y todo. Gracias por traerla, creo que es muy relevante el mirarnos a nosotros, el volver a observarnos. Mira qué importante. Vamos a hacer un ciclo, muchas gracias Katiuska, Minerva, por darnos la mirada, un ciclo de preguntas que nos han mandado la audiencia a la sala. Las quiero leer en un segundo. Siguen trayendo la emocionalidad de la alegría, la esperanza, ahí el espacio, agradecen también por la escucha, hablan de nuevo la esperanza, el preguntar, la tranquilidad. Hay una pregunta, Katiuska, que me pareció interesante que la puedas abordar, que dice, ¿cómo creemos que un coach debe entender la humildad respecto de no tener la vida resuelta? Te la repito, Lorena pregunta, ¿cómo creemos que un coach debe entender la humildad respecto de no tener la vida resuelta? Para ti, Katiuska. Mira, yo creo que principalmente cuando un coach se reconoce como ser humano y se reconoce vulnerable, ya, o sea, eso es inmediato. Yo le invitaría también a preguntarse quizás qué para ella es esa humildad, ¿no? Y ahí quizás yo entraría un poco a que yo desde mi mirada, obviamente, y siempre lo repito, y soy clara cuando hablo de mi mirada, es porque es mi manera de observar, yo no digo que sea así, pero mi manera de observar la humildad tiene que ver con el alma, no tiene que ver con dinero, ni con hacer, ni con cómo me muestro, sino tiene que ver más un tema profundo. Entonces, esa es mi mirada de la humildad, ¿ok? Entonces, creo que la pregunta me da la impresión que va por ahí, y tiene que ver quizás con es reconocerte tú como ser humano. Y cuando un coach se reconoce como ser humano, como me acotaste tú la parte de las lágrimas, es parte de todo. Y sobre todo, y yo con esto les pido, por favor, tengan muchísima atención. Cuando unas personas les dicen, ustedes son coaches y que ustedes no podrían o ustedes no deberían hacer esto, o tú no puedes tener una pataleta, porque una pataleta es cuando golpean, porque no sé cómo se interpreta en otros países, pero cuando uno golpea y se pone malcriado, realmente lo principal es reconocer cómo te estás sintiendo, y obviamente después, y yo para mí lo indispensable del ser humano tiene que ver con que puedas pedir disculpas. Entonces, si tú te reconoces como ser humano, automáticamente la humildad está puesta ahí, porque necesitas tener esa vulnerabilidad que tiene que ver y está ligada con esa línea. Entonces, desde mi mirada, creo que siempre y cuando, y por eso es que admiro tanto esta formación, porque primero trabajas contigo, y cuando trabajas contigo sabes cómo te manejas, y no trabajamos desde el ego. Y eso es algo que se los voy a recalcar muchísimo, y quizás lo repetiré siempre. El día que ustedes vean que tienen algo que enseñar, párense, porque es algo que escuchar y aprender. Y ahí es donde te abres ante el otro. Entonces, cuando reconoces eso, para mí la línea ya está bastante marcada. Esa es mi mirada. Muchas gracias, Katiuska. Minerva, quería invitarte a ver si puedes profundizar respecto a la escucha. Nos preguntan, recuperar la escucha de quién soy y para qué estoy siendo coach me parece hermosa. ¿Te parece poder profundizar respecto a lo que nos comparten? Buenísimo, por supuesto.
esas habilidades que nosotros entrenamos y acompañamos a otros, son habilidades que nosotros tenemos que seguir trabajando con nosotros. La escucha es central, nosotros como coaches todos lo sabemos, y nosotros nos fuimos educados en donde el fenómeno de la escucha estaba instalado al servicio. Lo que estaba era, alguien habla y después alguien le responde, o alguien habla y yo ya estoy produciendo aquí lo que le voy a responder, por lo tanto no estoy ni ahí, se dice en Chile, ¿no? No estoy ni ahí escuchando. Un primer nivel de escucha es la escucha activa. Quiere decir que yo estoy escuchando la inquietud del otro, yo estoy escuchando la necesidad del otro, los deseos del otro, mientras me estoy escuchando también a mí mismo, ¿sí? Eso es lo que hacemos los coaches normalmente. También hay un nivel de escucha presente, que es que está todo mi ser entero en esa escucha. Y vamos a requerir hacer eso cuando la tecnología lo que nos permite es algunas de esas cosas. Y por eso yo me referí, Juan Pablo, en algún minuto, que una de las competencias espirituales más profundas que vamos a tener que tener es que la escucha va a tener que pasar una escucha plena. Eso quiere decir, está mi cuerpo, mi emoción, mi lenguaje, las inquietudes del otro, las mías, mis poros, energética, nosotros somos energía, ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, cuando nosotros podemos escuchar plenamente, nosotros tenemos todos los sensores abiertos para estar presentes y activos y asistir como testigos a esa transformación que ya los coaches, los clientes o los coaches están viviendo. Ahora, como te preguntaban en este momento, yo no puedo hacer ese movimiento, y Alejandro lo decía precioso, si yo no tengo eso disponible para mí. O sea, si yo no estoy dispuesta y yo no he aprendido, porque a mí me encanta la nobleza de nuestra disciplina en eso, si yo no he podido hacer cuerpo, escucharme activamente, mis inquietudes, si yo no me he podido escuchar a nivel más presente, todo, los miedos, las incertidumbres, las ansiedades que tengo, las inseguridades que me aparecen en este momento, ¿tendré trabajo, no tendré trabajo? ¿Podré dar la talla o no dar la talla en este momento? Y si yo no comienzo a escuchar que hay algo más grande, y no quiero que la conversación quede como algo esotérico, algo más grande, miren, escuchen lo que está sucediendo en la naturaleza a nivel pleno mientras nosotros nos resguardamos en casa. Escuchen cómo la flora y la fauna están comenzando a revivir, y nosotros, menos mal que nos fuimos a resguardar un ratito. ¿Sí? Ahí hay una escucha plena que nos va a permitir de verdad, asistir a este momento de hito histórico. Yo estoy tan maravillada de lo que estamos viviendo, a la vez que asustada, a la vez que con incertidumbre, a la vez que con ansiedades, a veces me veo queriendo resolver. También he hecho una escucha, y ahí voy cerrando, Juan Pablo, he hecho una escucha de la inmunidad que tenemos como humanidad para cambiar y transformarnos, lo que nos cuesta, lo que nos es más fácil quejarnos, nos es más fácil culpar a otros, nos es más fácil victimizarnos. Y los coaches podemos escucharnos en eso y acompañar, yo lo llamo ese nivel cero de aprendizaje. Lo que quiero decir es, cuando estoy en la queja, en la victimización, en querer culpar a otros y todo eso, también podemos acompañar amablemente esa escucha para que vaya a niveles de conciencia distintos de aprendizaje integral. Entonces es central, es una competencia central la escucha. Muchas gracias. Y cómo la Tierra tenemos que ir escuchándola. Y qué paradójico, la Tierra debe estar feliz con que la humanidad paró. Están floreciendo muchos lugares, muestran imágenes desde Venecia, distintos lados, la Tierra, cóndores que llegan a las ciudades. Bueno, el mundo tiene esas paradojas. Todavía nos quedan 15 minutos, tenemos una hora, ha sido precioso escucharla, siguen llegando preguntas, queremos seguir sabiendo cómo está la sala, la audiencia, y muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares.
Así que voy a continuar. Katiushka, hay una pregunta muy interesante que veo que tiene relación con la valentía. Y Enrique pregunta, ¿cómo podemos generar valentía para fortalecer el silencio? Mira, me encanta, me encanta. Y yo quizás espero poder responderla, lo voy a responder desde mi experiencia y mi vivencia. Para mí la valentía no es exponerte directamente a la acción, tiene que ver con sentir miedo. Y es cuando sobrepasas la sensación y la emoción del miedo. Y yo recuerdo que cuando yo pasé pues el dolor de la pérdida de mi hija, de la cual estuve mucho tiempo, que confieso que no sabía ni quién era ni cómo me llamaba, fue la ontología la que me ayudó a comprender mucho de este camino. En todo ese camino hubo sufrimiento y para mí ese sufrimiento era el que estaba enredando todo el asunto, era el que hacía ruido, el que me mostraba como, uy, a mí se me murió mi hija y por favor todos me tienen que mirar. Y lo digo responsablemente, lo digo con corazón, lo digo porque para mí en ese momento ese ruido era el que mareaba el que yo fuera el silencio. Y cuando yo tuve esa valentía de trascender y entender que el dolor era tan profundo que yo tenía que llorar durante, yo creo que como por mucho tiempo, y comprender dónde estaba mi dolor, fue cuando yo pude ir al silencio. Yo creo que el silencio, cuando tenemos ese miedo al silencio, por lo tanto necesitamos la valentía para trascender y llegar al silencio, es porque hay algo que simplemente no queremos escuchar. Y es que el silencio, y ahí voy un poquito con lo que ha dicho Minerva hasta ahora, es que ahora nos están diciendo vayamos a ese silencio. Y yo sí creo que cuando tú llegas al silencio profundo, comprendes, resignificas, transformas y es cuando lo pones al servicio del otro. Entonces, sí hay que ver valentía, pero yo te invito a las personas que quizás esa pregunta les hizo sentido, es que en el medio de la valentía hay el aceptar y hay el entender que hay un gran, dependiendo de la situación, un dolor profundo de la cual necesitamos pasar por ahí para poder llegar a ese silencio y es cuando realmente nos escuchamos. Creo que es una pregunta que, bueno, de hecho tengo lo erizada porque me parece profunda y quizás es ahí donde a mí la ontología me dio las herramientas para poder comprenderme, para poder resignificar, sanar y seguir. Y el silencio es indispensable para llegar a ese punto. Entonces, gracias por esa pregunta porque de verdad que me la llevo en el corazón. Gracias. Uf, el silencio cómo nos enseña, ¿no? Y escuchaba también hoy día en la mañana cuando partía Fernando Indy, presidente de FICOP, hablaba también de este parar, mirar, elegir, hacer, que hemos estado en seminarios, en congresos, el parar para silenciar, el para poder mirarnos, la espiritualidad que trae Minerva, la vulnerabilidad que trae Katiushka. Muchas gracias. Los quiero invitar a, si quieren cerrar, tenemos 5 minutos para cada una. Y yo solo irme despidiendo también. Qué maravilla lo que contaba Alicia ahora en la mañana de ir escogiendo o eligiendo si queremos picar piedras o construir catedrales. Qué belleza, qué linda reflexión. Yo me quedo con una tremenda reflexión ahí. Minerva, te dejo la palabra para ir cerrando. Luego tú, Katiushka, agradecer a toda la audiencia por las preguntas. Siguen contándonos los estados de emocionalidad. Te agradecen mucho traer la espiritualidad a la sala. Es algo que no siempre está. Siempre estamos en primer, segundo orden, en el ser, en el hacer. Así que muchas gracias, Minerva, por recordarnos a todos
esta vivencia espiritual en este cuerpo físico. Así que gracias. Les dejo la sala para ustedes. Yo ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Me quería tomar el momento donde Katiuska está respondiendo esta pregunta y trae su experiencia de vida, porque hacer silencio estaría en el primer orden, aprender a ser silencio, ser silencioso cuando somos bulliciosos podría estar en el segundo orden, pero nosotros podríamos asistir en el silencio esta vida, ¿ya? Entonces, ustedes van a necesitar revisar, porque cuando Katiuska tiene esta experiencia, según la mirada que yo tengo, ella se vio desafiada a muchísimos paradigmas, al dolor, que es un gran maestro y que tenemos que tener mucho cuidado de como coaches de tratar de aplacarlo, cambiarlo. Nosotros necesitamos habitar el dolor sí que es uno de los grandes maestros, así como el amor. Cada uno de ustedes que ha visto su vida, lo más seguro se ha dado cuenta que los momentos de mayor transformación y aprendizaje están asistidos como testigos el dolor y el amor, ¿sí? Y yo escuchando la historia de Katiuska, digo ya, ella se vio desafiada, lo más seguro que se tuvo que callar la boca un ratito, te voy a ir interpretando, Katiuska, porque las dos tuvimos una conversación preciosa sobre este evento de tu vida. También seguramente tuvo que aprender a estar en ese silencio y hacer ese silencio, y lo más seguro que cuando todo se nos cae, cuando se derriban todos los paradigmas, cuando no me puedo sostener en el afuera, cuando ya nada que está afuera yo me puedo apegar, ahí llega el silencio interior, y no estamos hablando de que ustedes sean zen todo el rato, es un lugar que yo lo llamo el afuera del adentro, porque si ustedes, por ejemplo, cuando nosotros desencarnemos nos cortan en pedacitos, a lo mejor no vamos a conseguir ese lugar. Pero también si alguno de nosotros se nos muere nuestro padre o madre y lo cortamos en pedacitos, tampoco vamos a encontrar el tremendo amor que nos tuvieron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con idealizar el lugar espiritual, porque es con pie de barro, es en la experiencia que se te muere una hija, se suicida tu padre, alguien te deja, perdemos el trabajo. Esas son las conversaciones que nosotros acompañamos. Entonces, desde ese punto de vista, pedirle que ustedes de verdad necesitan ir a ustedes mismos, comenzar a revisar esas competencias emocionales, corporales, físicas, energéticas, para poder acompañar de una mejor manera. Y también agregar que yo creo que este es el momento histórico en donde si ustedes se miran con seriedad, liviandad, profundidad, ustedes se van a dar cuenta también de todos los recursos que ya tienen construidos, y que de repente la mente les va a jugar una mala pasada, los paradigmas aprendidos, cada uno de ustedes va a volver a pasar, uy, yo parece que la insuficiencia era una forma de ser que andaba por ahí, ahora volvió de nuevo. Si ustedes pudieran también mirar, vamos a decirlo en los términos de Alicia, los beneficios colaterales que está trayendo para su ser coach este momento, yo creo que equilibraríamos esta sensación. No, fuera, y si el movimiento tiene que ver, si el movimiento tiene que ver con que hay algo que tengan que aprender, pues manos a la obra, porque hoy es el día perfecto. Hoy conmemoramos y honramos que tenemos esta disciplina, que podemos acompañar. Entonces, hoy mismo, ¿qué necesito desarrollar en mi hacer para ser un mejor coach? ¿Qué necesito aprender a hacer e integrar? ¿Qué competencias espirituales necesito incentivar en mí? Alguien preguntaba por ahí en el chat, y ahí voy cerrando, ¿cuáles eran las competencias espirituales? Se las dije. Escucha plena, la fe, sostenernos en algo más grande, invocar, depositarnos el silencio interior, que yo lo llamo así. Todas esas, créanme que ustedes las pueden recordar. Siempre fuimos océano, siempre fuimos torrente, siempre estuvimos enteros, siempre fuimos perfectos. Siempre todo vino y todo pasó. Siempre hemos muerto, renacido,
muerto y hemos vuelto a reinventarnos. Y esa fe en eso es muy importante en estos momentos. Gracias por haber estado con nosotros acá. Muchas gracias, Mine. Katiushka, nos quedan unos minutitos. Feliz Sí, de que poquito, vayas porque ya, cerrando. Muchas suficiente. gracias. Realmente te digo que si me preguntan un resumen, creo indispensable y atentos los que son coaches, los que quieren ser coaches o los que van a ser utilizados por coaches. Muchísimo cuidado con pensar que para ser un buen coach necesitas transitar un gran sufrimiento o un gran dolor, ¿ok? Realmente para mí lo indispensable es cómo lo vives y cómo lo trasciendes. Y todo es importante. Creo que silencio básico para escucharte a ti, para ver cómo va a ser tu oferta. La escucha, básica e indispensable desde la ontología, la escucha es el sonido que se emite y la interpretación. Yo creo que escuchamos más con la interpretación que con el sonido. El servir al otro, gracias. en la capacidad de servir al otro. Así que fórmense. Lo único que les puedo decir, por favor, fórmense, estudien, capacítense. Hay excelentes en todos los países, en la mayoría de los países, por lo menos donde está FICOP, hay excelentes escuelas, así que los invito a que de verdad esto es algo que no termina, que todos los días hay algo nuevo, así que es un continuo educación. Así que gracias por la invitación, gracias por la confianza y de verdad que un panel de lujo porque me quedo con muchísimas cosas en mi corazón para reflexionar. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Katiushka, Minerva. Me voy con el corazón lleno, muy también lleno de emociones, de muchas reflexiones. Me voy en silencio también. Y junto a esto quiero invitarlos a que nos acompañen ahora al próximo panel. Es a las 16 horas, horario Argentina, que va a estar Sandra Rosso y Fernando Sáenz compartiendo el coaching ontológico y su compromiso social. Un temazo para los momentos que estamos viviendo hoy en día. Gracias de corazón, gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Gracias Minerva, gracias Katiushka, gracias a todo el equipo que está atrás, gracias FICOP, gracias a todos. Chao.